Otoquí. En la madrugada el brujo Otoquí de Hatibonicu se despertó al escuchar el ronco aviso del caracol sagrado. El dios Yocahu, señor de Boriquén, lo llamó con su fotuto y le dijo quedamente al oído: Otoquí, mi buen bujití de Hatibonicu, ven a las montañas sagradas, pues quiero verte y hablarte. La alegría del brujo fue indescriptible y muy emocionado dejó la hamaca y llamó inquieto a sus ayudantes. Pronto la noticia del llamado del dios se esparció por todo el Yucayeque y no tardó mucho el caney del bujití en convertirse en el lugar más concurrido de toda la aldea. Hasta el gran señor Orokovix, el cacique, dejó sus múltiples quehaceres de la mañana para conversar exaltado con Otoquí. Hatibonicu se siente orgulloso de su bujití, gran Otoquí, le dijo alegre el cacique al brujo. Ojalá nuestro señor Yocahu nos dispense honras y bendiciones cuando lo visites. ¿Cuándo darás comienzo a tu viaje? Saldremos mañana antes del amanecer, le contestó Otoquí mientras se movía inquieto y feliz, imponiendo quehaceres a sus ayudantes, quienes hacían los preparativos para el largo viaje a las montañas sagradas. Ah, mi cacique, es tan grande la felicidad que siento que apenas me cabe en el pecho. ¿Crees tú que debo llevar conmigo la careta de plumas blancas y el collar de piedras azules a las montañas sagradas? Mi buen Otoquí, Yocahu te admirará más si llevas todo tu atavío. Ah, cómo te envidian hoy todos los bujitís de Boriquén. En esos momentos, a los acordes de los roncos fotutos marinos, hizo su entrada el arrogante Eucaro, segundo bujití de la aldea, quien con voz cargada de ironía le dijo al brujo principal: Otoquí el soñador, el elegido de Yocahu. Eucaro era alto y delgado como un junco del río, huesudo y tembluzco. En la punta de la nariz tenía una gran verruga roja. A Otoquí no le preocupaban los ataques alevosos de su subalterno rebelde. Ah, mi apreciado Eucaro, creador de grandes areitos, bienvenido mi humilde caney. ¿Con qué te habló el dios? ¿Estabas dormido o despierto? Y se acercó irrespetuoso al bujití supremo. Orokovix, sorprendido y airado ante la actitud del recién llegado, lo increpó y le recordó que Otoquí era el brujo principal de la aldea y que nunca mentía. No miente, gran Orokovix, pero qué mucho sueña, replicó el altivo bujití. ¿Recuerdas cuando pregonaba que hablaba con las ceibas? Eucaro, incrédulo, le respondió el cacique, ¿cómo puedes dudar de Otoquí, el escogido de Yocahu? Ah, Orokovix, le respondió el brujo fiero, ¿cómo te engaña Otoquí el soñador? Y se retiró del caney enfurecido y tras él sus seguidores. ¿Por qué no castigas a ese subalterno revoltoso, noble Otoquí? Pero el brujo tenía otras cosas de qué hablar. Dime, gran cacique, le preguntó, ¿enviaste ya los mensajeros a Toa y a Bayamón? Sí, noble Otoquí, y al Otuao, y al Coabey, y a Guainía. Ya pronto sabrán todos en Boriquén que Yocahu te ha favorecido. Durante el resto del día, Otoquí y sus ayudantes prepararon todo lo necesario para el largo viaje. El discípulo preferido, Humay, y otros 4 ayudantes del brujo le servirían de escolta. En las abultadas bolsas de maguey llevaban sus alimentos, además de cojoba, incienso de tabonco, tintes de vija y de jagua. También llevaba Otoquí regalos para Macuya, el cacique de Toa, para Majagua, el cacique de Bayamón, y para Mabó, señor de Guaynabo. Los 3 caciques amigos que visitaría durante el transcurso del viaje a las montañas sagradas. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Otoquí y su gente emprendieron la marcha. Ya dejaban atrás los últimos bohíos de la aldea cuando comenzó a tronar y a relampaguear.
Seguían la vereda que descendía de la montaña, pasando a veces por bosques tupidos y gigantes, donde aún dormían las cotorras y las palomas. Llevaba la gente de Jatibonicu hachos encendidos de tabonuco, y el aroma peculiar de la resina quemada se esparcía por el monte dormido. Bajando y subiendo por las oscuras montañas, atravesaban silenciosos aquel territorio virgen poblado de grandes bosques de úcares y tabonucos. Salió el sol finalmente, luz y verdes en 1000 matices distintos. Se disipaba la neblina lentamente y aparecía ante Otoquí y su gente el paisaje en todo su esplendor. Habían llegado a lo alto de una colina donde había un claro, y allí Otoquí detuvo la marcha para mostrarle a sus acompañantes la belleza de la isla y la gloria del dios Yocajú, creador de Boriquén. Desde lo alto divisaban plenamente aquel océano infinito de montañas. Otoquí, emocionado, señaló la belleza del paisaje y les parecía a todos que veían la escena por primera vez. El brujo Otoquí, descubridor de las bellezas de Boriquén, les mostraba exaltado las trazas de neblina que aún descansaban sobre las joyas y riscos de aquel paisaje de Jatibonicu. Luego, cuando continuaron su camino, bajaron la colina y entraron nuevamente al bosque milenario. No volvieron a ver el sol hasta que llegaron, cayendo la noche, a la aldea de Macuya, junto a la orilla del amado río Toa. A la mañana siguiente, descansados, renovaron la marcha, llegando por la tarde al Yucayeque de Bayamón, la segunda etapa del viaje a las montañas del este donde mora Yocajú. A la entrada de la aldea los recibió con gran júbilo Majagua, el joven cacique, quien lucía en su pecho un reluciente guanín. Esa noche se celebró el areito de la luna llena. Marojo y los nitaínos de la aldea pidieron a Otoquí que dirigiera la ceremonia. El brujo gustosamente accedió y cantó para el deleite de todos la canción de Jatibonicu, sirviéndole de coro las mujeres del Yucayeque. Luego los hombres bailaron la danza de los murciélagos y las mujeres y los niños cantaron los coros de Urayos y Anateni, los amantes de Toitá. Al terminar el gran areito, el anciano Turey los embelesó a todos contándoles cuentos de antaño, entre ellos la historia de Ana Marí y las mariposas, y las aventuras del inmortal Jaicoa, héroe legendario quien trajo la yuca a Boriquén. Todos callaron emocionados al escuchar aquellas historias de otros hombres que antes que ellos habían vivido en la isla. Al callar Turey, Otoquí se dirigió a él conmovido, y con lágrimas en los ojos le abrazó y colgó de su pecho el primoroso collar de piedras azules que era su mayor tesoro. «Que Yocajú te bendiga, noble Turey», le dijo emocionado al maravilloso cantor. «A través de tus historias todos aprendemos a amar a Boriquén. Eres la canción de la tierra y de nuestro mundo. Que tus historias perduren siempre en Boriquén». Al día siguiente Magua acompañó a Otoquí y la gente del Jatibonicu hasta la aldea de Guaynabo, y allí Mabó, el cacique, les colmó de atenciones y regalos. Otoquí le dio a Mabó un semí que miraba al cielo, y el cacique, muy complacido, le obsequió, entre otras cosas, con una flauta de barro para la ceremonia del guanín sagrado. Al mediodía se despidió el brujo de Mabó y Majagua, y dio comienzo la última etapa del viaje. Por la tarde llegaron a las tierras cubiertas de vastos yucales del cacique Canóvana, y después penetraron, maravillados, los bosques imponentes del cacique Yuquibo. A pesar de ser amigo de ambos caciques, Otoquí no se podía desviar de la ruta que seguía para visitarlos, pues sus yucayeques estaban muy distantes del lugar donde se hallaba. Llegando a un claro en medio del bosque, percibieron por primera vez con toda claridad las montañas sagradas.
la mansión verde gigantesca, el santuario del dios. Allí estaba frente a ellos la casa de Yocahu, donde mora aún hoy convertido en brisa el dios de los taínos muertos. Durante el día siguiente continuaron acercándose más a las montañas grandiosas del dios y ya cayendo la tarde comenzaron a ascender las alturas del gran templo verde. Durante el trayecto no cesaba Otoki de mostrarles a sus acompañantes la belleza de la isla y al caer la última noche del viaje, mientras todos descansaban junto al fuego, Huamai, el joven aprendiz de brujo, tocó la flauta emocionado, quedando todos profundamente dormidos mientras a su alrededor el bosque sagrado velaba su sueño. Al amanecer hubo profusión de luz y murmullos de hojas en la casa de Yocahu, lugar de lechos gigantes, de neblina sutil, montes con canopes de hojas y bejucos adornados con los lirios blancos que son las hojas del yagrumo. Era un paisaje encantador de 1000 verdes mágicos y 1000 fuentes escondidas. Perdidos en la verde inmensidad, sumergidos en el océano profundo de esmeralda, moviéndose lentamente por aquel laberinto precioso, subieron los peregrinos hasta llegar a un bosque majestuoso de ausubos milenarios cercano a la quebrada Unarabu. Allí dejó Otoki a los acompañantes, pues sólo él podía seguir hasta la casa del dios. Los hombres de Hatiboniku se maravillaron ante el paisaje exuberante. Había nuevos verdes en la casa de Yocahu, helechos que llegaban al cielo y las hojas de yagrumo tapaban el sol. Permanecieron todos juntos en un claro donde comenzaron a levantar un cobertizo de hojas de palma para protegerse de la lluvia. Recuerden, les dijo Otoki, al separarse de ellos, que en la casa de Yocahu no podrán matar ningún animal o ave, solo comerán viandas y frutas. Y con esa advertencia los dejó a orillas de la quebrada. Luego prosiguió monte arriba a cumplir su cita con el dios. Era un mundo de sombras y de grandes silencios. El brujo caminaba pisando silenciosamente el suelo cubierto de musgo y hojas muertas. Todos los árboles le parecían iguales y todos aparentaban sostener aquel techo tupido de hojas y bejucos que colgaba sobre su cabeza. En la lejanía le pareció escuchar el ruido sordo de un salto de agua. El ambiente nebuloso y el verde oscuro del musgo que cubría todos los árboles daban a la escena una sensación de humedad y de penumbra. Había subido tanto el brujo que las nubes se paseaban libremente por entre el espeso bosque, fragmentándose en jirones al chocar con los árboles. Caminaba el brujo por la isla virgen llena de belleza suprema. Caminaba Otoki por parajes encantados. Ambulaba cerca del pico más alto de la cordillera. Allí el mundo era nuevo, pero no sentía temor, solo una agradable tensión. En esos momentos se preguntó el porqué de la llamada del dios. Pero si él es un humilde bujití de las montañas de Hatiboniku, pensó que a los grandes y poderosos bujitís era que se les llamaba a la casa del dios. ¿Qué he hecho yo para ser recompensado por Yocahu? Nada, dice, nada. No he creado nuevas danzas ni celebrado 1000 danzas al dios. ¿Por qué entonces me llamaba? Una niebla fina como algodón silvestre arropó sutil la arboleda. El brujo se detuvo sorprendido. Un rayo de luz descendió de lo alto cayendo sobre una piedra negra que estaba en medio de la vereda. Hojas de yagrumo, blancas como las aguas de las cascadas, empezaron a caer sobre el suelo y el camino se tornó blanquísimo y etéreo. La neblina cubría todo alrededor y ya no se veía un solo árbol. Las hojas de yagrumo caían sin cesar. Otoki sonrió y comprendió. Yocahu, el padre creador de Boriken, estaba ante él. Otoki, querido Otoki, mi humilde Otoki, mi fiel bujití, hace años que te observo.
No te crees digno de premio, ¿verdad? ¿No sabes que Boriquén goza cuando pisas sobre ella? Tú, Otoquí, que ves todo lo bello, tú, Bujití, que cantas las glorias de nuestra montaña y de nuestro sol, tú que amas la noche y el día, la lluvia y la hierba, los montes, el mar y las cuevas recónditas, Otoquí, que enseñas a mis hijos a amar a Boriquén, por ser maestro de todos y por ser el más humilde y generoso de mis sacerdotes, quiero, mi buen Bujití, hacerte un regalo. Acércate a mi asiento y toma esta canasta que he hecho para ti. El brujo abrió los ojos y se adelantó hacia la piedra en medio de la vereda. Allí había un manojo de hierbas entrelazadas. Tomó la canasta emocionado y la abrió poco a poco. Una ranita pequeña de patas largas y ojos grandes y lustrosos saltó inquieta de su interior. Otoquí, sorprendido, quedó pasmado, observándola. Inesperadamente, la ranita cantó. Y dando saltitos se perdió entre la tupida hierba. Cuando regreses a Jatibonicu con los tuyos, dijo entonces Yocajú, irás dejando por los caminos estas ranitas preciosas que he creado para ti, que otros también podrán gozar de su canto único. Ya no podrás decir que a nuestras noches les falta una canción. Al noble Orokovix le darás el semidorado que hay en el fondo del estanque donde llenó hoy Huamay sus ditas, y al terco Ocaro le dirás que cuando cese su envidia y vanidad, su verruga roja disminuirá hasta desaparecer. Con estas palabras se desvaneció la luz y se quedó solo Otoquí en aquel paraje umbrío. El brujo cruzó entonces los brazos sobre el pecho, despidiéndose del dios. Poco a poco y muy feliz comenzó a alejarse del lugar. Al dar unos pasos escuchó a sus espaldas la nueva canción. Walter Moray Chiesa nació el 21 de junio de 1923 en la ciudad de Bayamón. Murió en 2014. Fue maestro, artesano y escritor. Participó de actividades culturales asociadas al Instituto de Cultura Puertorriqueña junto a don Ricardo Alegría. El cuento seleccionado figura en el libro Antología de Cuentos Indios Puertorriqueños de Reinaldo Marcos Padua. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.